Hola familia, ¿qué tal? Un día más, soy aquí en el vestuario. Hoy ya capítulo número 56. Hoy volvemos bajo palos. Tuvimos hace poco Rubén Miño y pasamos a Fútbol Sala con Paco Sedano. Hoy tenemos a Tomeu Nadal. Tomeu, bienvenido al vestuario. Hola, buenas tardes. Un placer poder estar contigo aquí y pasar un momento agradable. La verdad que teníamos muchas ganas de charlar contigo. Ya no solo por el tema de la portería como jugador, sino por esa empresa que hemos indagado un poco que tiene relacionada con la portería. Está claro que trataremos luego para que nos expliques cómo se gestionan esos guantes que lleva la élite del deporte, la élite de la portería la llevan en sus manos para atajar esos balones. Pero primero de todo, Tomeu, la primera pregunta que hacemos siempre en el canal es ¿quién es Tomeu Nadal? Para que la gente te conozca un poco más. Pues Tomás es un chico mallorquín, ahora mismo de 36 años, marido y padre de dos, bueno, una niña y un niño, y actualmente pues bueno, portero en el Burgos Fútbol Club y como has dicho, empresario o socio cofundador de la empresa de guantes Chufa Gloves, que hace unos años pues nos atrevimos a emprender esta aventura. La verdad que lo hablaremos después del tema de los guantes, pero cuando empecé a indagar un poquito estos días, vi uno de los anuncios que creo que se hicieron más virales, que luego hablaremos. Mira, me saco el sombrero para gente, le vamos a tirar un poquitín de que se ponga dientes. A la parte final del programa, gente, vamos a hablar de ese anuncio. Tomeu, ¿cómo llegó el deporte a tu vida? Pues yo creo que prácticamente nací con un balón en los brazos, la verdad, desde muy pequeño. Mi padre fue portero en Mallorca, en distintos equipos, y bueno, él llegó hasta en ese momento lo que era la tercera división, jugó en varios equipos de las Islas Baleares, y obviamente yo cuando él aún jugaba, yo era muy pequeño, obviamente no me acuerdo la verdad de verlo, pero sí que es verdad que vi fotos, pero yo creo que bueno, después él fue entrenador de fútbol, entonces esa etapa sí que ya la viví con más conocimiento y sobre todo pues me acuerdo bastante de acompañarlo a todos los entrenamientos prácticamente y a todos los partidos, y yo creo que bueno, me llega un poco de allí. Mi padre es muy futbolero también, le gusta muchísimo. Y bueno, yo creo que mi pasión por el fútbol viene un poco acompañado de mi padre y de la portería también. Puedo decir que aunque al principio no me dejaba, que eso también tiene historia, porque mi padre no me dejaba ser portero, porque él sabía lo que era ponerse bajo los tres palos y obviamente pues decía que se sufría mucho. Y nada, yo es verdad que lo llevaba adentro, pero hasta los 13 años fui jugador de campo. Entonces, bueno, ahí así que después tomé una decisión y ya pasé a portero. Y ese momento en el cual dices, papá, al final, gracias por estos consejos, no, pero yo quiero meterme bajo palos. Sí, a ver, yo con mis amigos cuando íbamos a jugar a fútbol siempre me ponía en la portería y un día de esos el entrenador de porteros del Club Deportivo Manacor, en ese momento pues mi pueblo y mi club, me vio y me dijo, oye Tomeu, ¿te apetece empezar a entrenar con nosotros? Y bueno, probar si te gusta, ponerte los guantes, ponerte debajo de la portería. Y dije, hombre, pues claro, por supuesto. Hablamos con mi padre y dijo, bueno, pues que el chico le gusta, pues que se ponga un día debajo de la portería y que decida él, ¿no? Total, que estuve 2 años combinando un entrenamiento de porteros de toda la semana y jugando de jugador. Y al final, obviamente, pues me dijeron, oye, tienes que decidirte de una vez, no puedes continuar así. Y nada, dije, pues voy a apostar por la portería, que es lo que me gusta, lo que quería desde pequeño. Y al final, mira, a los 13 años di el primer paso, era infantil de primer año, y di el primer paso a ser portero. Y la verdad que, bueno, me ha salido bien. Él siempre me decía, si vas a ser portero, tienes que ser mejor que yo. Entonces, ese era un poco el objetivo. Y nada, la verdad que muy contento por esa decisión que tomé en ese momento. Quizá también, comentas, ¿no? Infantil de primer año, quizá en ese, para mí, como entrenador que soy y he sido de fútbol base, quizá el año más difícil para el niño, ¿no? El paso de Alevín, fútbol 7 normalmente, o depende de la región, fútbol 8,
a fútbol 11 con las porterías. O sea, te tiraste el triple histórico. Claro, es verdad que en las Islas Baleares la categoría Alevín ya juega en fútbol 11. Vale. Entonces yo ya jugué 2 años de jugador en campo fútbol 11. Obviamente mis entrenamientos en ese día con los porteros era en portería fútbol 11. Aún así, era una portería grande. No. Pero sí que es verdad que lo que dices, que al final es un paso importante, es una transición bastante importante y grande a la vez. Y bueno, es verdad que yo pues ya estaba jugando en esas medias de campo y portería, pero sí que es verdad que aún así es un paso importante porque creo que de alevín a infantil el físico se nota bastante. Es verdad que yo pues siempre he sido de los más altos en el equipo y bueno, a lo mejor se notaba un poco menos, pero aún así hay diferencia de físico y de categorías. Lo típico, ¿no? Ese niño de infantil de segundo año que le pega el balón de la hostia y la mete por arriba, el portero ya puede saltar todo lo que quiera, que hay 40 centímetros mínimo hasta arriba y imposible. Tal cual, ese era yo en alevines, que era el que pegaba fuerte las faltas y claro, los porteros, los pobres en esa portería, pues era imposible que llegaran en un balón alto y así pues me hinché a meter goles, la verdad. Pasaste alevín de segundo año, 90 goles, infantil de primero, portería 0, ¿eh? Pues no te voy a decir 90 porque no me acuerdo, pero sí que es verdad que metí muchísimos, incluso siendo alevín de segundo año, fui varias convocatorias a la selección balear de sub-12. Entonces, después, a los 2 años, me convocaron siendo portero. Claro. En 2 años de diferencia pasé de un pivote destructor, porque era destructor, a la portería. El yin y el yang del fútbol, que aquí lo tenemos con Tomeu. Tomeu, hablando del fútbol base, tu etapa llegas al Mallorca, donde terminas tus últimos años de etapa en un club profesional. ¿Cómo recuerdas ese paso de esa última etapa de fútbol base hasta llegar al fútbol de élite? Pues mira, yo llego al Mallorca en el juvenil de primer año y cumplo mi etapa juvenil allí en el Mallorca. El primer año estuve en el juvenil B, autonómico, y los 2 años siguientes en división de honor. Y la verdad que para mí fue un paso, claro, llegar al Mallorca, un club profesional, como dices, con una estructura muy grande, unos campos de entrenamiento, cosa que yo, obviamente, pues en Manacor no teníamos. Al final, un club amateur que en todos esos temas hay mucha diferencia. Pero bueno, fue un cambio importante, pero bueno, creo que fueron años importantes para mí. Tuve la oportunidad durante esos 3 años de hacer pretemporadas con primer equipo, un equipo en primera división, entrenar con ellos muchos días y aprender desde Toni Prats, Miguel Ángel Moyá, Germán Lutz, entonces Dudu Aguate, bueno, pues de porteros importantes. Tuve ese privilegio de poder compartir entrenamiento, charlas con ellos, además Toni Prats, Miguel Ángel Moyá, siendo mallorquines también. La verdad para mí pues era como un sueño estar entrando con ellos y nada, después terminó la etapa juvenil de división de honor y pasó al filial y a la vez siendo tercer portero del primer equipo, y eso fue un año muy bueno por experiencia y a la vez no tanto a nivel deportivo porque justo ese año en la jornada 2 o 3 de primera división, en un entrenamiento se lesiona Germán Luz de una muñeca, lo tienen que operar y está 2 meses y medio de baja, si no me equivoco, y claro, yo en consecuencia pues subo con el primer equipo. Todos los partidos convocados en primera división, una pasada, un sueño, pues viajar, volar, ir a campos de primera división, tener a gente, bueno, pues sentirte como ellos. Sí. Y cuando se incorpora Germán Lutz de su lesión, en la misma semana el primer equipo jugaba en el Vicente Calderón contra el Atlético de Madrid y en el descanso se lesiona Miguel Ángel Moyá. Bueno, el descanso, en la primera parte se lesiona, el descanso hay cambio y Moyá pasa a, bueno, creo que si no me equivoco lo operaron también de menisco y otra vez Tomeu a ir convocado con el primer equipo. Entonces prácticamente no jugué nada con el filial. A lo mejor jugué algún partido que pudo coincidir que el primer equipo jugaba en casa y al día siguiente el filial jugaba y podía bajar a jugar, pero nada,
partidos muy contados, nada, prácticamente nada. Y nada, la verdad que es verdad que esa etapa fue muy bonita, fue un sueño. Después en Navidad llega Dudu Aguate por la lesión de Miguel Ángel Moyá, porque se alargó más de lo esperado. Y aún así, pues tuve la oportunidad de también ir convocado en semifinal de Copa en el Camp Nou contra el Barça, el primer año de Guardiola. El famoso penalti a la vuelta de Pinto, ¿no? Totalmente, eso es, el famoso penalti de Pinto que para Martí, ¿no? A Martí. Martí. Pues yo la ida fui convocado porque, bueno, Dudu Aguate no podía ir convocado porque ya había jugado Copa con el Deportivo. Ostras. Entonces, Miguel Ángel Moyá seguía lesionado, entonces jugó Germán Luz y yo pude ir convocado. Y la verdad que pues un niño de 20 años, pisar el Camp Nou, pues con el equipo del Barça, y ya no eso, sino que en el descanso me avisan que tengo control antidoping. Yo casi no sabía ni qué era. ¿Eso cómo se hace, no? ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Pues eso. Y nada, termina el partido, ese partido perdimos 2-0, y termina el partido directamente a la sala de doping y me tocó, pues, del Mallorca, pues que en paz descanse con Clever Santana. Ostras. Y del Barça después entran Samuel Eto'o y Leo Messi. Bah. Yo estaba sentado allí con ellos y yo decía, pero a ver, ¿dónde estoy metido? ¿Dónde está la cámara oculta, no? Bueno, fui a la prueba, en 30 segundos había terminado. Estaba con ellos, eso sí que era un sueño, sí, imagínate. Poder compartir ese momento con ellos, la verdad que fue una experiencia brutal, fue una pasada. Y nada, pues esa temporada pues también terminamos con un ascenso de tercera a segunda B con el filial del Mallorca. Y a la vez que yo no pude terminar el playoff, me voy convocado con la selección sub-20 de España. Entonces fue un año que me pasaron muchas cosas. Demasiadas quizá, ¿no? Demasiadas cosas en demasiado poco tiempo, ¿no? En poco tiempo, así es. Fueron cosas tan de sopetón, diría yo, que no te esperas en ningún momento, y que a pesar de jugar poco, porque en verdad tampoco no jugué muchos partidos ese año con el filial, claro, vas convocado con la selección española sub-20, la primera vez que me convocaba a la selección, pues la verdad que eso sí que fue un sueño. La verdad que Tomeu, nos explicas una temporada que realmente, ¿no? Muchos altibajos a nivel emocional, realmente, a nivel de ostras, estoy en la élite, pero a la vez me siento esa sensación, ¿no? de seguramente venir de competir todos los partidos siendo juvenil división de honor, a pasar a no tener esa sensación, ¿no? que necesita un portero de sentirse una regularidad bajo palos. Totalmente, y más siendo tan joven. Correcto. Obviamente ir convocado pues en primera división, obviamente es todo lo que todo el mundo quiere, y más siendo de la cantera con tu equipo, con tu club, pero es verdad que al final necesitas competir, necesitas acumular partidos, y más un portero. Yo creo que en ese aspecto los porteros jóvenes lo que necesitan es jugar, independientemente de la categoría. Obviamente cuanto más alto o más alta mejor, pero lo que se necesita es jugar. Yo siempre digo una cosa, y el portero es portero cuando ha jugado 500 partidos en su vida. Ahí empieza a ser portero de verdad. Y para mí, ese año quizá, claro, entre comillas, entiéndeme, me perjudicó. Sí. Porque no jugué, no fallé. Quiero decir, yo siempre digo que de los fallos se aprende. Claro. Y cuando no pudiste fallar. No pude fallar, claro, prácticamente. Entonces, cuando no fallas, no aprendes. Y claro, te ves en una situación que dices, estoy tocando primera división, pero en verdad, entre comillas, es una mentira. Porque no es tu sitio. Tú, como primer año, sobre todo, que sales de juvenil, lo que necesitas es jugar y aprender, ¿no? Y
y al final a mí eso no lo pude tener por diferentes circunstancias. Ese paso por el filial, ¿no? Que todo jugador necesita para bragarse, para pelear contra futbolistas que tienen contra el típico delantero de 33 años, siendo juvenil, amateur de primer año, que en el córner te da el culazo, que no sé qué, y que lo que te curte para el día de mañana. Eso es, para seguir progresando. Y al final mi etapa en Mallorca, al año siguiente, estoy con el filial en segunda B, voy alternando partidos con Naucet Pérez, el portero que estuvo allí conmigo, que también ha estado en segunda división en primera. Y mi tercer año llega Laudrup al primer equipo como entrenador, quiere 3 porteros. Entonces Tomeu vuelve a subir hasta enero, febrero, más o menos, estoy con el primer equipo siempre, prácticamente no bajo nunca con el filial, y el filial en clasificación no iba muy bien, hay un cambio de entrenador, entra Vicente Engonga y pide a ver si puedo bajar a ayudar al filial, y al final termino jugando ese año 10, 11, no sé, no me acuerdo exactamente, pero muy pocos partidos también. Entonces, esos 3 años, es verdad que viví muchas cosas, pero a la vez viví muy poco. Claro. Y eran 3 años muy importantes para la formación, para formarme, para crecer, para ver hasta un poco a ver dónde iba mi progresión, ¿no? Y no la tuve. Y es verdad. Tuviste muchísimas experiencias que cualquiera le gustaría poder tener, ¿no? Lo que has dicho, Copas del Rey, partidos en estadios de primera división muy top, pero no pudiste las sensaciones que necesita un portero, que es el barro, el estar bajo palos, el sufrir en balón parado, en no sé qué, todo esto, que es lo que te curte. Eso es. Al final, como te decía, el cumplir partidos para crecer. Eso al final fueron 3 años, entre comillas, de jugar muy poco. Sales del Mallorca, firmas por el Getafe. ¿Cómo fue ese cambio de tu día a día, de tu rutina en Palma, en casa, a irte a la capital del estado? Sí, yo terminé el contrato en el Mallorca. Si no me equivoco, me ofrecieron continuar, pero fue por su parte no era una apuesta de club, o eso entendíamos nosotros, lo entendía yo. El primer año tenía que salir cedido y quizás viéndolo desde la perspectiva de ahora, de que he crecido mucho más como persona y como futbolista, igual hubiera sido lo más lógico y lo que tendría que haber hecho, seguir, continuar en Mallorca e irme cedido un año a jugar. Claro. Eso hubiera sido, creo, un paso bastante bueno, pero bueno, decidimos no continuar y salió una posibilidad de ir a Getafe y bueno, ahí me voy al filial, también siendo tercer portero del primer equipo con Luis García, entrenador, y donde vuelvo a coincidir con Miguel Ángel Moya y Jordi Codina y nada, estuve 2 años ahí en el filial. Y bueno, fue un paso donde es verdad que personalmente crecí mucho porque salí de casa, claro. Me fui por primera vez a vivir solo y eso es verdad que... ¿Eso curte? Te curte, te hace crecer, aunque no quieras, creces. Exacto. Vivir experiencias y bueno, salir un poco de mi zona de confort, que eso sí que es verdad que por una parte digo que a lo mejor hubiera sido la mejor decisión quedarme en el Mallorca y irme cedido un año, pero por otra parte digo, bueno... esa decisión de salir de casa me hizo crecer personalmente, porque allí estás solo, momentos malos, llegas a casa, no hay nadie, no tienes a tus padres que te están haciéndote prácticamente todo en casa, tus amigos de toda la vida no están, obviamente tienes compañeros de equipo y buenas amistades, pero obviamente pues sales de tu zona de confort, como te decía, y al final tienes que crecer y a pasos agigantados y sin darte cuenta. Es verdad que el primer año pues jugué bastante allí en el filial y el segundo no tuve tanta continuidad
y fue un año, pues como te dije, más bien de aprendizaje de otros temas que de sumar partidos. Pero bueno, fue una experiencia que me hizo crecer muchísimo como persona y obviamente tema futbolístico sí que es verdad que no me puedo quejar, pero fue más una experiencia personal que otra cosa. El hecho de encontrarte también con Moyá supongo que también fue de cierta ayuda, ¿no? En momentos de esos que te encuentras solo, ¿no? Sí, totalmente. A ver, el primer año, sobre todo que Miguel Ángel también ahí estaba solo y Jordi Codina, pues hicimos, la verdad, una amistad muy buena que aún sigue durando. La verdad que ellos me trataron como un hermano pequeño en ese momento que me llamaban y me llevaban a todos lados, planes que hacían ellos me llamaban y la verdad que eso pues se agradece, ¿no? Y más pues Miguel Ángel que para mí ha sido como un hermano mayor en la parte deportiva desde que lo conocí en Mallorca y claro, justo también nos da por coincidir en Getafe. La verdad que aparte es una bellísima persona, es espectacular, como bueno, es un tipo que da gusto hablar con él y la verdad que en ese aspecto pues entre los dos pues me ayudaron mucho y con Jordi también la verdad que es un tío espectacular y oye, me llamaba Tommy, venga, vente a casa, que estoy solo, vamos a ir, te ahí a ver el fútbol y mira, pues pasaba momentos con ellos y la verdad que fue pues, una bonita experiencia. Tomeu, tras esa experiencia en Getafe, vuelves a hacer las maletas, subes para la costa catalana y firmas por el Nàstic. ¿Cómo recuerdas esa etapa en Tarragona, en un club muy histórico que siempre ha tenido esos momentos que parece que este año sí que estamos arriba, pero al final, por una cosa o la otra, no terminan de volver al fútbol de élite? Pues mira, al Nàstic le tengo un cariño muy especial porque viví momentos bonitos y a la vez, personalmente, en un año viví un episodio bastante complicado porque, bueno, yo salgo de Getafe y esto, bueno, me voy a Mallorca de vacaciones pues a ver qué posibilidad podía salir, ¿no? Uh-huh. Sale el tema del Nàstic y se alargó un poco porque estaban, bueno, el club, no sé si lo sabes, pero bueno, imagino que sí, si estás en el mundo del fútbol, que los porteros en fútbol profesional puede tener ficha de filial hasta sub-25 uh-huh. y los demás hasta sub-23. Eso es. Sí. Entonces, bueno, en ese momento el club hace una consulta a la federación a ver si la categoría profesional se entiende como primera y segunda división o si categoría profesional se entiende si el jugador tiene un contrato laboral. Vale. Entonces, por parte de la federación hay un silencio. Silencio administrativo, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, es verdad que yo estoy esperando como 10 días para firmar el contrato por este tema. Al final firmo, ficha de filial. Yo tenía 24 años, uh-huh. Pero bueno, prácticamente nadie lo sabía. Quiero decir, casi no sabía ni yo que tenía ficha de filial, pero bueno. Y nada, empieza la temporada, empiezo jugando, juego 8 partidos, hay un cambio de entrenador donde llega Vicente Moreno, uh-huh. Hay un cambio de portero, entra Manolo, y después, en febrero, yo cumplo el 8 de febrero. Vale. Pues la semana anterior, 2 semanas anteriores a eso, Vicente me vuelve a poner titular. Juego el partido 9 y 10. Entonces la norma dice que a partir del 10 te tienen que hacer ficha profesional. Exacto. Total. Juego el partido 11 el día 9 de febrero. El día después del cumpleaños. O justo después, partido 11, ganamos 2-0 al Atlético Baleares. ¿Cómo? ¿Impugnación? Eso es. Impugna el partido por alineación indebida por parte mía. Entonces,
obviamente, pues el Nastic se defiende. Lo que pasa es que ese silencio que hubo de la parte de la federación, pues nadie que quiso tomar. Total, Tomeu se queda sin poder jugar. Joder. Porque no había fichas libres, obviamente. Claro. No me pueden hacer ficha profesional. Y aún así tampoco podía bajar a jugar en el filial. Porque tenías más edad que la... Y había jugado 11 partidos. Madre mía. Tomeu se queda en febrero sin poder jugar. Hostia. Entrenando. Entonces fue un golpe muy duro. Claro. Claro, al final te ves entrenando sin poder ir convocado. Gracias, la verdad, Vicente Moreno en ese aspecto, bueno, el cuerpo técnico en general, se portó de 10 porque me hacían viajar con el equipo, iba con el equipo a los viajes, bueno, entrenaba normal, obviamente, pero me involucraron sobre todo en los viajes. El día a día del fin de semana, ¿no? El partido. Al final, ¿qué es lo que echas de menos? Claro. Porque en el día a día, entre semana, pues estás con ellos, bueno, entrenaba normal, obviamente, pero el momento de partido, pues es lo que se echaba de menos, y al final, pues ellos me involucraron, pero claro, estuve 4 meses sin poder jugar. Entonces, claro, fue un golpe para mí muy duro, y nada, ese año, pues, aparte vivimos un drama en Llagostera, en la final de playoff, que fue un auténtico drama. Y bueno, al siguiente año, la verdad, pues continuó allí. Yo tenía contrato, continuó allí, ya con la ficha bien, obviamente. Ya con la ficha arreglada, ya tengo más de 25. Ya no había otra posibilidad. Y ese año, obviamente, pues yo jugué muy poco, jugué entre Copa y Liga, jugaría 7-8 partidos. El equipo fue, la verdad que, bueno, prácticamente todo el año fue primero. Uh-huh. Hicimos campeones de Liga y subimos a segunda división en la final contra el Huesca. Uh-huh. Y la verdad que es un ascenso de categoría, es de lo más bonito que puedes pasar en el fútbol, y lo que viví allí, pues fue, la verdad que fue una pasada. Al siguiente año, pues segunda división, y nada, en enero, bueno, circunstancias del fútbol y otros aspectos, me hacen salir del Nastic y vuelvo, pues, te puedo volver a nombrar a Vicente Moreno porque se volvió a portar de 10 conmigo. La verdad que con él tengo, la verdad, buena amistad, porque desde ese momento pues la hicimos allí, y él como me dice, porque a mí me hacen, bueno, como un despido, uh-huh. Prácticamente faltando 3 días para que terminara el mercado de enero, y las posibilidades que había, a mí prácticamente no me cuadraba, y prácticamente no había nada. Entonces me dijo, Tomeu, no te preocupes, te quedas entrenando con nosotros, y si te sale algo, pues te vas, pero al menos estás entrenando. Y mira, estuve entrenando desde ese día 2 semanas, creo que fue, 2 o 3 semanas, y nada, me llama el Mallorca, que querían otro portero en el primer equipo, querían 3 porteros, porque justo habían sancionado a un portero, a Timon, que tuvo 3 o 4 partidos, y bueno, pues me llamaron y me fui para allá, y bueno, la verdad que en ese aspecto me salió bien. Pero bueno, verdad que sí que en el Nastic viví muchas cosas, pero bueno, le tengo especial cariño al club, a la afición, y la verdad a la familia Andreu, al que ha sido presidente hasta este año. Uh-huh. Se han portado, la verdad, conmigo muy bien, de 10, y les tengo un cariño especial. La verdad que lo que comentas, ¿no? También que Vicente Moreno te deje estar allí o te permita seguir entrenando hasta que encuentres alguna cosa que tú puedas seguir, hostia, estando bien físicamente, para el día que salga algo poder saltar directo, también es un plus para eso que comentas, ¿no? Para tener ese buen recuerdo de Vicente en esa etapa en el Nastic. Sí, totalmente. A ver, pocos entrenadores igual, ¿sabes?, lo hacen. Al final sales de un club, tenéis que buscar la vida, ¿no? Y al que él en ese aspecto se portó muy bien conmigo en todos los momentos que estuve allí, y en ese, pues al final, la
no sé, salió pues su fase, su parte humana, que es un tío espectacular y la verdad que es de agradecer porque te hacen pues sentirte de otra manera, que no irte a tu casa, búscate la vida para entrenar. Y mira, la suerte que me salió el Mallorca, porque si también podía haber pasado que estuviera estado allí 4 o 5 meses entrenando y ya está. Claro, exacto. Tomeu, vuelves a Palma, lo que has comentado, antes de firmar por el Albacete. ¿Cómo fue? ¿Cómo recuerdas ese fichaje por el club manchego? Pues mira, yo termino en el Mallorca, firmé 6 meses, termina la temporada, nos salvamos en Valladolid, mantenemos la categoría. Allí, bueno, finales de junio más o menos me dicen que están dudando si tener 3 porteros profesionales o no. Y bueno, al final deciden que no. Y nada, me sale la opción del Albacete el 3 de julio y decido firmar sin esperar nada. Preferiste tener ya claro dónde ibas y mentalizarte en eso, ¿no? Vi que bueno, el club terminaba de bajar de segunda ese año. La verdad que hablé con compañeros que habían estado allí, todo el mundo me habló maravillas de la ciudad, del club, y le digo a mi mujer, le digo, nos vamos a Albacete. y nada, firmé allí el 3 de julio y nos fuimos para allá. No sé qué te voy a decir de Albacete. Albacete es mi segunda casa, si no es mi primera. Para mí fue un acierto total. Fue un paso atrás para hacer dos o tres hacia adelante, la verdad. El primer año llego allí, lo juego todo, campeones de liga, ascenso a segunda división, vivir otro ascenso de categoría, como decía, es una pasada, con la dificultad que conlleva todo eso, porque la plantilla éramos 22 jugadores nuevos, claro. Todos nuevos, no se quedó nadie, se quedó un jugador, Adri Gómez, pero todo lo demás éramos nuevos. Entonces, hacer una plantilla desde cero... Y que salga y que dé resultado en la primera es dificilísimo. Muy difícil. Y hicimos un grupo, la verdad, muy bueno, un vestuario muy sano. Te puedo decir que nos pasábamos casi toda la plantilla haciendo cosas casi todos los días. La verdad, yo no había visto cosa igual porque cumpleaños de uno y nos juntábamos todos, claro, en un local y a celebrar. Y la verdad que fue un año muy bueno, fueron las cosas muy bien, obviamente, deportivamente. Conseguimos el ascenso y ahora sí me veo en segunda división, habiendo jugado, siendo importante todo el año anterior. Entonces, es como he encontrado mi sitio. Claro. Caí de pie en Albacete. Pues hay jugadores que caen de pie en sitios, pues a mí me tocó Albacete. Y la verdad que es que para mí es mi club o mi segundo club. Obviamente el Mallorca le tengo un cariño especial, pero es que Albacete es de otro tema. Es el que te volvió a dar esa alegría por jugar, ¿no? Realmente. Claro, al final apuestan por mí, apuestan por un portero que casi no había jugado los 2 últimos años. Desde el primer momento coincido con un entrenador de porteros, Carlos Cano, que para mí fue el que me abrió los ojos y me hizo crecer. Uh-huh. Entonces, es que lo tenía todo. Vivía en una ciudad muy cómoda, muy buena para vivir, que le sorprende a la gente cuando me preguntan Albacete de las mejores que he vivido, porque es una ciudad muy cómoda. Obviamente en España se vive muy bien, pero Albacete en concreto es una ciudad muy cómoda, donde sorprende porque la gente hace mucha vida en la calle y es una ciudad la verdad, muy, muy chula para vivir. Entonces, ahí ya me veo en segunda división y siendo importante, con el cariño de la gente, te sientes querido. Eso para cualquier futbolista es lo máximo, que estar en un sitio donde te quiere la gente, donde apuestan por ti deportivamente y donde te salen bien las cosas. Entonces, para mí Albacete es que lo ha sido todo.
Tomeu, nos vamos a la temporada 18-19, si no me equivoco, si es así me corriges, conseguís una temporada magnífica, casi todo el año en zona de ascenso directo a Primera División, al final entráis en playoff, esos playoff, ¿no? Que no sé con quién lo hablábamos el otro día también de los invitados, que normalmente el que queda tercero, cuarto o quinto saben que no van a subir porque siempre sube el sexto. A vosotros toca casualmente el Mallorca, ¿no? Y en la primera os elimina. ¿Cómo recuerdas esa temporada, ¿no? De estar tan cerquita de ver esa Primera División a quedarte fuera y para colmo contra el Mallorca? Fue un año muy bonito, fue un año que salió todo bien. Pues veníamos de salvarnos la última jornada en Tenerife. Exacto. Nos salvamos y eso fue casi como otro ascenso, conseguir esa permanencia. Y vuelven a hacer pues, bastantes fichajes con un entrenador nuevo también que llega. Y la verdad que desde la pretemporada notabas algo diferente en ese grupo. Y decías, cuidado porque aquí hay cosas. Y claro, obviamente Álvaro Tejero, Alex Febas eran fichajes desconocidos, claro, entre comillas. En ese momento, ¿eh? En ese momento eran dos jugadores que no habían tocado prácticamente la segunda división. Tejero, si no me equivoco, había debutado con el Madrid y con Zidane, o al menos había ido convocado, pero no habían tocado segunda división. Entonces eran fichajes que en ese momento pues claro, nadie sabía cómo te iba a salir, pero es que tú desde el primer día que los ves dices, aquí hay cosas diferentes. Y la verdad, desde la pretemporada se veían cosas que decías, cuidado este año que se puede hacer algo bonito. Y la verdad que desde el primer momento fue todo a pedir de boca, ¿no? Aparte que el grupo, es verdad que coincidió también, era muy bueno. Y eso, la verdad que en un vestuario hace mucho, pero ese año fue, la verdad, fue espectacular. Desde la jornada, si no me equivoco, de la jornada 11-12 o así, metidos en playoff. E incluso, como has dicho, muchas jornadas en ascenso directo, incluso líderes. Sí, sí. Llegamos a estar. Fue un año, salió todo bien, un cuerpo técnico, la verdad, bueno, que te voy a decir que justo ahora también estoy con ellos, pero espectacular, un cuerpo técnico trabajador, que lo daba todo para que el grupo encontrara el domingo lo que en verdad ellos querían pasar. Y al final salía todo bien. Encima jugamos un fútbol pues bonito, ¿no? Y al final para mí fue un año individualmente también muy muy bueno. Es que al final ayudó todo, obviamente, pero en el ámbito grupal es que todos los jugadores allí hicimos bueno. Incluso prácticamente nadie se acuerda, pero ese año vino cedido Matías Oliveira, lateral izquierdo, que empezó a jugar, vino lesionado de un hombro, empezó a jugar en la jornada 6 y empezó a jugar, me acuerdo, en un partido en Málaga y dijimos, pues este chico, ¿qué hace aquí? Bueno, total, en enero se lo lleva otra vez el Getafe, obviamente, pero es que veías que estaba por encima de todo el mundo. Y pues bueno, jugadores como Tejero, Alex Febas, que te he nombrado, Matías Oliveira, vino, claro, Santiago Gentiletti, que también casi nadie conocía, un tío que había jugado en la Serie A con la Lazio, partidos importantes allí, John Erice, con mucha experiencia, bueno, pues yo diría Susaeta, Jeremy Vela, es que te decías, hostia, un equipo que encajó todo, incluso era una plantilla pues, con que los jugadores que jugaban menos, al final te salían y estaba Michael Malsa, que también era un desconocido en ese momento, Eugeni, Ortuño estuvo medio año, Rey Manaj, ¿qué decías? ¿Quién es ese? Pues míralo. Las enchufaba de todas maneras. Increíble. La verdad que fue un año muy bonito en todos los aspectos. Al final perdimos el ascenso directo, entre comillas, lo perdimos en casa, faltando prácticamente 5 jornadas, si no me equivoco, contra el Granada. Ese partido, si nosotros ganábamos, nos poníamos segundo, empatados de puntos con ellos, pero teníamos el gol a ganamos si ganábamos,
y justo el mejor partido creo del año que hacemos nosotros perdemos 0-1 y ya nos deja 6 puntos del ascenso directo y era ya muy, muy complicado. Pero bueno, aseguramos el playoff, al final quedamos cuartos, que de hecho te vuelvo a decir, contra Granada fue el primer partido que perdimos en casa durante todo el año. El partido clave y perdemos. Y nada, al final pues nos toca el playoff en Mallorca, que se mete faltando 2 jornadas como sexto, y la verdad que fue una pena la eliminatoria. Y bueno, nos eliminó el equipo que terminó ascendiendo. Como siempre, el sexto es el que termina subiendo. Es que parece que está hecho... Bueno, quizás son las dinámicas, ¿no? El que entra muy forzado porque viene empujando las últimas semanas para ver si quizá el tercero o el cuarto, que han tenido la opción de subir directo, tienen un punto de bajón, ¿no? Sí, al final nosotros estamos peleando todo el año prácticamente por el ascenso directo, por un objetivo. Te ves que no lo consigues y es, hostia, es un golpe al final al equipo, que dices, el primer objetivo no está, ya no lo hemos podido conseguir. Nos enganchamos al segundo, un playoff que para el Albacete era brutal jugar un playoff de ascenso a primera, pero aún así, claro, te quedas que todo el año estás peleando por un ascenso directo. Claro. Pero bueno, fue una eliminatoria, la verdad, muy, muy igualada, pero bueno, al final el golaveraje o el segundo gol en Mallorca que nos mete en el 93 hace que nos eliminen. Tomeu, 2021 ya nos queda un poco lejos, pero en esa época post-pandémica que nos tenía el mundo un poco loco, abandonas Albacete, firmas para mí uno de los equipos más históricos de España, que por desgracia hace muchos años que no vemos en primera, como es el Oviedo. ¿Cómo fue llegar al Carlos Tartiere y llegar a un club tan importante como el Oviedo? Pues la verdad, para mí, claro, desde fuera obviamente ves la grandeza del club, de la afición, ¿no? Cuando pues iba a jugar allí veías un Carlos Tartiere lleno, la afición apretando, pero hasta que no te metes de lleno no sabes lo que es. De verdad, es una auténtica pasada. Para mí es un máster en fútbol. Para un jugador es poder vivir desde dentro lo que es ese club. Para mí es algo que si tienes la oportunidad la tienes que coger. Y lo digo claro, yo no me hubiera ido nunca de Albacete, pero bueno, irme de Albacete en unas circunstancias me hizo firmar en Oviedo, y eso sí que es que no lo cambio por nada del mundo, porque eso sí que es vivir una experiencia brutal, tanto en la ciudad como en el club. Su afición te engancha, el club te engancha, te atrae, dices, quiero estar aquí y no me quiero ir. Claro. Porque vivir todos los domingos, jugar en casa con tu gente, con esa afición en ese campo, es que lo que es vivir todos los domingos. Incluso yendo fuera de casa, ves gente del Oviedo. A todos lados, da igual el campo. Da igual si está a 1000 kilómetros, hay gente del Oviedo. Y vas por la calle y la gente es del Oviedo. Ahí tienen un sentimiento de pertenencia al club muy grande y tienen claro que su equipo es el Oviedo. No ves camisetas de otro equipo prácticamente en la ciudad, y eso pues hace que te enganche, que te atrape el sentimiento. ¿No? Y para mí, tío, es si los jugadores tienen la oportunidad de estar allí, es que la tienen que coger y tienen que vivirlo, aunque sea un año, pero tienes que vivirlo porque y ahora con el grupo Pachuca yo creo que ha ido más aún, porque desde que yo me fui ahora hay un crecimiento de club y de masa social aún yo creo más grande. Es verdad que el año pasado jugaban playoff y están pues a nada de poder ascender, pero es que el grupo Pachuca ha transformado el club, ha mejorado muchísimas cosas y está apostando fuerte para poder ascender. Pero te digo, el sentimiento Carballón, el sentimiento azul, es que te atrapa, y es una auténtica pasada poder vivirlo desde dentro. Y ya, si nos explicas cómo es una semana o los días previos a un derbi, ya debe ser la hostia.
Eso se paraliza Asturias. Eso es lo que yo he vivido de ese derbi, es que no se puede explicar, porque obviamente incluso a falta de 2 semanas ya se empieza a hablar del derbi, pero la semana del derbi se paraliza todo y la verdad, bueno, es un derbi muy chulo de jugar, muy chulo, la verdad. Tanto en Gijón como en Oviedo. Yo tuve la oportunidad de jugar en Gijón y desde dentro del campo, desde fuera, obviamente es una pasada todo, porque cuando te sales del hotel para irte al estadio, al campo, hay, no sé, es una cuesta de 500, 600 metros y tardas casi media hora en llegar. Pues la gente está allí con bengalas. Nada, ese es el partido del año, es el partido. Por eso te digo que se paraliza Asturias en ese aspecto, porque es el partido que tienes que ganar, el partido que la gente está esperando durante todo el año. Para mí, pues lo más bonito que he podido vivir, obviamente el playoff con el Albacete, pues es diferente, pues es un playoff de ascenso a primera división. La verdad que es una pasada poder jugar esos partidos, pero es que después va el derbi. Es que el derbi no tiene nada que ver con lo que hoy he podido vivir, la verdad. Tomeu, tras ese paso por tierras asturianas, vuelves a irte a islas, pero en este caso no a tu isla, sino te vas para Tenerife, otro histórico, otro equipo que todos hemos visto muchos años en primera división. ¿Cómo fue? ¿Qué idiosincrasia tiene el club tinerfeño? Bueno, eso ahí al final te vas a una isla con la peculiaridad que son las islas, tanto las Canarias como las Baleares, ¿no? Te vas a una isla que está lejos, pero como dices, a un histórico, con también mucha masa social, una isla pendiente del fútbol y del Tenerife, y bueno, obviamente también está el básquet, que es el Canarias, pero el fútbol, pues la gran parte de la isla pues está pendiente del fútbol, una isla detrás de un club. Se nota obviamente desde que llegas todo lo que conlleva, todo lo que envuelve el club, ¿no? Hay una afición detrás brutal, hay una prensa que vive por y para el Tenerife. Pues te digo, como decías, otro histórico que 2 años antes estuvo a 20 minutos de poder ascender a primera división, que no lo pudieron conseguir. Y claro, eso es verdad que cuando llega alguien notas que lo que se sufrió después de perder ese ascenso, porque obviamente es muy duro perder un ascenso de esa manera, y con todo el año que habían hecho, pero es verdad que la segunda división no te perdona, y al final o limpias la cabeza o aún sigues pensando en ese partido. Que ya te digo, en Albacete también nos pasó un poco, ¿no? Que juegas un playoff y parece que al año siguiente tienes que volver a jugarlo, y la segunda división no es esta. La segunda división no te perdona, y da igual cómo te llames, da igual los años que vives en segunda, los años que has estado en primera, el tipo de jugador que seas, que el nombre que tengas, de dónde vengas, da igual, la segunda no te perdona. Y al final, pues bueno, notas que ese año pues hizo daño a lo que es el club. Yo es verdad que viví una transición de cambio de propiedad también, pero es verdad que la gente, claro, tenía la espinita clavada de ese año, y es totalmente lógico. Pero bueno, es verdad que es un histórico. Yo pues también es verdad que independientemente de las circunstancias personales, individuales, he disfrutado mucho estando ahí, a pesar de que no me han salido bien las cosas, la verdad. Pero bueno, a veces son cosas que pasan. Como te decía, que a veces caes de pie en un sitio y te sale todo bien, pues hay veces que a mí no me había pasado prácticamente nunca, pero bueno, las circunstancias fueron esas, y bueno, no... he aprendido mucho de todo, del club, de la afición, de todo lo que envuelve el equipo, pero es verdad que
deportivamente, pues no, obviamente no estoy contento con mi paso por ahí por diferentes motivos. Antes, Tomo, de pasar a hablar de tu equipo actual, del Burgos, me gustaría preguntarte que de todos los estadios en los cuales has jugado tú como local, ¿cuál es el que más te ha impresionado? Con el cual has dicho, ¡buah! Brutal la sensación, lo que he vivido en ese partido tal. Algún momento que digas, mi top número 1 de estadio. Voy a hablar que yo haya jugado titular, ¿vale? Porque yo en el Camp Nou estuve sentado en el banquillo, pero claro, es el Camp Nou, pero no lo voy a contar porque al final no has jugado. Pero es verdad que en segunda hay campos muy históricos, muy grandes, con increíbles aficiones, pero es verdad que a mí me dejó marcado uno y fue el de Osasuna. El de Osasuna, claro, era antiguo, no era como el de ahora, pero ese estadio, sobre todo el año que nos jugamos, ellos iban primeros, nosotros terceros, nos jugamos ese partido allí, la verdad, con un ambiente espectacular. Ese día disfruté muchísimo de sentirme jugador de fútbol, incluso así que perdimos 2-0, pero te sientes futbolista de verdad, ves la gente de allí cómo aprieta, cómo anima. La verdad que ese día fue el momento que dije, ahora en este estadio sí te sientes futbolista de verdad, pero es verdad que te puedo decir que después juegas en el campo, no sé, del Málaga, en Vallecas, jugar en Vallecas con sus peculiaridades, que es Vallecas, con el muro detrás, ¿no? El muro detrás, pero todo lo demás también es una pasada. El frente, bueno, los bucaneros, cómo animan, cómo están con el equipo, la verdad que eso también da gusto jugar en estos campos. Pero te digo, es que al final prácticamente todos los campos de segunda división ahora mismo son de un nivel muy alto. Zaragoza mismo. Claro. Zaragoza, ahora es verdad que también hay un muro en una portería, pero cuando yo juego allí con todo es una gozada poder jugar en esos campos, la verdad. Estar en segunda división es una suerte y poder disfrutar de estos campos, de estas aficiones, porque en verdad te sientes futbolista de verdad. Tomeu, nos vamos hasta Burgos. ¿Cómo ha sido, cómo fue esa llegada al Burgos? ¿Cómo te sientes actualmente en el equipo? Explícanos cómo es tu día a día un poco en el Burgos. Bueno, pues en enero obviamente me comunican en Tenerife que tengo que buscar una salida, porque bueno, éramos 3 porteros y bueno, la decisión es que salga yo. Y bueno, al final, a mediados de enero, me sale esta opción de Burgos y la verdad que no lo dudé prácticamente en nada, porque porque quería salir de Tenerife, sobre todo para quitarme un poco el sabor agridulce que he tenido este año y medio allí. Y bueno, al final en Burgos hay un entrenador, hay un cuerpo técnico que me conoce a la perfección, yo les conozco a ellos, entonces ni lo dudé en venir aquí. La gente me habló muy bien del vestuario, me habló muy bien del club. Normalmente la gente habla bien del vestuario, ¿eh? Sí. Eso suele pasarte a ti, ¿no? Sí, que también el clip era el clip para el diseñador. No, pero es verdad que me habló muy bien y llego aquí y puedo confirmarlo. Es un club pequeño, familiar. La gente desde el primer día, bueno, desde primera hora, ayudándome en todo, cualquier cosa que necesitara. Y el vestuario es una pasada. Es verdad que yo por edad parezco casi el padre de todos, ¿no? Pero es verdad que es una gozada. Es un vestuario muy sano, muy humilde, muy trabajador. El vestuario
es una plantilla de soldados, la verdad. El míster dice A y todo el mundo hace A. Y nadie se queja. Y bueno, al final yo llegué en un momento del equipo que, bueno, pues estaba en una situación peligrosa y estuvimos pues unas semanas ahí, pero el vestuario siguió siendo el mismo. Entonces, eso es parte también del éxito. Claro. Que el vestuario en todos los momentos sea el mismo, dice mucho de él. El vestuario en ningún momento se puso nervioso, tenía muy claro el objetivo, tenía muy claro que se estaban haciendo las cosas bien, pero que no estábamos teniendo, pues a lo mejor... ese puntito, ¿no? Ese puntito de suerte para ganar partidos, pero teníamos muy claro que cuando nos viniera de cara íbamos a ganar partidos porque el equipo trabajaba muy bien. Independientemente pues te gustará más el estilo o te gustará menos. Pero para mí, mi forma de ver lo que es y lo que he aprendido de segunda división, ese estilo es lo que suele funcionar a día de hoy en esta categoría, la verdad. Claro. Y al final salimos de allí. Estamos ahora mismo, si no me equivoco, el 11 o el 10, no me acuerdo, pero bueno, estamos empatados con el Albacete, 46 puntos, tenemos a 10 el descenso y hace un mes y medio, llegamos a estar metidos en descenso 90 minutos prácticamente, o no sé cuántos minutos, en el Dense Levante. Ese partido con el 1-0 del Dense nos metió y al final ganó 1-2 el Levante. Y a partir de allí hicimos 4 victorias seguidas y despegamos. Entonces, bueno, el vestuario, la verdad que digo, es una maravilla. El club también, la gente, una predisposición a ayudar siempre. La verdad que estoy muy a gusto. Lo único que me falta es la familia, que se ha quedado en Tenerife por circunstancias de colegios. Pero sí que es verdad que lo que es la parcela deportiva, la que es que estoy muy bien, muy feliz y muy a gusto en el club. Y lo que comentas, ¿no? Una categoría que en 5 partidos te mete, es que 3 victorias más prácticamente te acerca a la zona de playoff. No, está claro. Está todo tan igualado que al final 3 victorias te meten en la pelea de playoff. Y 2-3 victorias te vuelven a meter en una pelea de descenso. Entonces es todo tan apretado, tan igualado, que nunca puedes dar nada por hecho. Entonces, y menos en las últimas 10 jornadas, que pueden pasar de todo en esta categoría, que es todo tan igualado. No hay prácticamente diferencias. Quizá ahora, pues el Cartagena, que está a una distancia de puntos bastante ya complicada, pero bueno, te sigue compitiendo y ganará partidos. Y eso habla de la igualdad de la categoría. Para mí, pues, la categoría es una gozada. Mientras la veas de fuera. Si estás dentro... Hipertensión, ¿no? Que le llaman. Sí, eso es una pesadilla desde dentro. Pero desde fuera es de las mejores categorías que puedes ver y puedes seguir, la verdad. Por su igualdad, por su competitividad que hay, es que da igual cómo te llames. Estamos viendo que por Zaragoza, exacto, Tenerife, por nombre, pues, ¿dónde deberían estar? Pero es que después no dabas a Mirandés y Huesca candidatos a pelear un ascenso y están ahí. Entonces habla de la igualdad que hay y que no importa ni escudos ni nombres dentro del campo, de 11 contra 11 da igual. Después es verdad que lo de fuera te puede ayudar o te puede perjudicar. Te puede meter más presión, exacto. Eso es, pero es una categoría para mí muy bonita. Tomeu, antes de pasar a hablar de la marca, ¿dónde veremos a Tomeu una vez decida colgar los guantes dentro de unos cuantos años aún? Bueno, es una pregunta, no sé si difícil de contestar. No sé si van a ser igual, yo lo digo a veces, igual pueden ser mis 2 últimos meses en el fútbol. No, eso no lo sé. No lo puedo controlar. O igual me quedan, como dices, 2-3 años más, no lo sé. De momento puede ser que sean mis dos últimos meses y lo estoy disfrutando mucho. Ojalá que no, obviamente, pero
tengo que prepararme para lo que pueda pasar, la verdad. Soy, la verdad, muy claro en ese aspecto. Entonces, yo soy un apasionado del fútbol, con lo que conlleva tener mi empresa de guantes, pero es verdad que me apasiona la dirección deportiva. Entonces, me he preparado, me saqué el título de director deportivo por la Federación Española de Fútbol. Estoy en fase, a ver si ojalá lo pueda terminar, pero estoy estudiando Derecho. Y aparte, pues tengo la empresa de guantes, que para mí también es una pasión y es un plan B. No sé dónde me voy a ver dentro de 4 meses, no lo sé, pero sí que es verdad que yo creo que, de lo que te he dicho, dirección deportiva o con mi empresa, con la empresa de guantes, creo que van a estar ahí un poco la decisión, ¿no? Ahí yo creo que me puedo mover. El balón seguirá, el balón está claro que seguirá. Sí, por supuesto. Yo creo que es mi pasión y yo creo que no creo que me salga de ahí. Si es por un lado, será por otro. Pues, Tomeu, vamos a hablar un poco de esa marca, ¿no? De 25 Clubs. ¿Cómo nació la idea? ¿Cómo nació? Supongo que a través de una necesidad, ¿no? De un portero necesita sentirse cómodo con sus guantes y supongo que desde allí se encendió la luz para crear la marca, ¿no? Sí, mira, con uno de los socios, con Joan Comte, nos conocemos desde 2014, también por circunstancias de guantes. Y ahí hicimos amistad, la verdad, y en su momento allí hablamos de la posibilidad de poder crear una marca de guantes. Pero bueno, lo dejamos un poco en el aire todo. Y pues él tenía 20 años y yo tenía 24. Yo estaba en el Nastic. Entonces, bueno, fue una idea, lo dejamos ahí en el aire. Total, que seguíamos en contacto, obviamente, pero bueno, tampoco hablábamos cada día, pero sí que es verdad que teníamos contacto. Y yo en la temporada 2018-2019 en Albacete, yo terminé contrato con una marca de guantes y por circunstancias, pues bueno, dejas de fabricar y estaba, la verdad, cansado de cambiar de marca de guantes. Y digo, pues igual es el momento. Ahora, ¿no? Ahora toca. Llamo a Joan, que igual hacía, sin exagerarte, 1 año que no hablábamos, ¿eh? ¿Qué quiere ahora Tomeu, no? ¿Qué? Pues te lo contaría así. Joan siempre lo ha dicho, dice, iba en el tren en Barcelona, volviendo que lo habían despedido de su trabajo, es el abogado, y bueno, había terminado el contrato y le habían dicho que no continuaba, entonces estaba hundido, el pobre. Y le llamo yo y él dice, me llama el pesado este, a ver qué va a querer ahora. Total, que me lo coge, nada, empezamos a hablar y le digo, Joan, tenemos que hacer algo con los guantes. Estoy cansado de cambiar de marca. Digo, me ha pasado esto con esta marca, no tengo ahora marca de guantes, me están llamando 3 o 4 marcas, me estaban llamando para probar. Digo, estoy cansadísimo de probar guantes. Digo, yo creo que es el momento, vamos a impulsarlo ahora. Yo creo que es ahora o nunca. Y me dijo, Tomeu, me acaban de decir que no continúe el trabajo. ¿Qué quieres que te diga ahora? Le digo, Joan, piénsatelo, llega a tu casa y mañana me llamas. Total, que me llama y me dice, Tomeu, para adelante. Venga, al lío. Es el momento. Y él dice que salió, si no me equivoco, del tren y se encuentra 50 euros en el suelo. Y dice, a invertir. La llamada de Tomeu tiene que ver con algo de esto. Y nada, allí pues nada, me llamó, me dijo, vamos para adelante. Y nada, empezamos a hablar él y yo y dijimos, bueno, tenemos que meter otro socio. Y valoramos el meter otro socio y dijimos que sí. Llegó el nombre de Galvadía, que él es verdad que él le conocía. Nos conocíamos, pero de enfrentarnos, no de tener amistad.
Y bueno, pues encajamos los tres y nada, esa temporada yo firmo con una marca de guantes con la condición de solo firmar un año, porque claro, empezábamos a crear nuestra marca y a hacer pruebas. Entonces, nada, ese año ya pues allí empezó todo, a empezar a hacer pruebas, buscar fábricas y nada, la verdad que de las mejores decisiones que he podido tomar en mi vida, porque los tres socios aparte tenemos muy buena amistad y aparte de ser socios, de tener una empresa en común, tenemos amistad y eso al final es bonito, es todo mucho más llevadero, nos entendemos a la perfección, no hemos tenido casi ni discutir en toma de decisiones y la verdad que estamos muy muy contentos con la progresión y con el crecimiento que tenemos a día de hoy. También hemos visto lo que comentábamos antes al principio, ¿no? Campañas muy, muy, muy top dentro de la marca, campañas publicitarias que creo que a los que seguimos en redes, estas cositas, pues te hacen petar la cabeza un poco. ¿Cómo se gestionan, cómo se crean este tipo de campañas para llegar hasta el punto de llegarlas a hacer la realidad? Tenemos un equipo de marketing muy bueno, la verdad, muy creativo. Nosotros ampliamos el equipo en 2021, creo, si no me equivoco, 2022 lo hemos ido ampliando. Ahora son 6 trabajadores fijos, más el CEO que es Joan, son 7 en total. Y Edgar y yo, obviamente, estamos en el día, en la toma de decisiones, pero no en el día a día. Obviamente, la gestión del día a día de una empresa pues la lleva Joan. Nosotros sí que estamos de apoyo y tomando decisiones, obviamente, pero verdad que tenemos un equipo de marketing brutal y tengo que decir que incluso han llamado otras empresas y ni nos han querido ir. Entonces, los tenemos bien atados. Es buena señal, ¿eh? Tenemos buenas cláusulas. No, la verdad que son, pues, al final, como marca, nosotros lo que queríamos con los trabajadores es crear un sentimiento de pertenencia a la empresa, que se sintieran parte de la marca, que pues al final vieran la evolución de la marca, que crecieran con la marca y al final ellos han vivido un proceso de crecimiento de marca muy grande. Entonces, ellos son parte o son culpables de ese crecimiento. Entonces, nosotros creo que hemos intentado crear siempre un sentimiento de pertenencia, que estén a gusto con nosotros y la verdad que lo estamos consiguiendo y bueno, yo creo que hablas de una campaña en concreto con Cristian Ventura, si no me equivoco. Correcto. Pues mira, eso es aparte del equipo de marketing, pues Joan Comte, gracias a que su participación en la Kings League pues le hace pues abrir puertas, un abanico enorme de posibilidades, de contactos. Y Joan, con toda su cara, la verdad, un día se lo encontró allí y le dijo: tienes que hacer una campaña con nosotros. Y el tío, la verdad, que se prestó se prestó enseguida, colaboró desde el minuto 1. Bueno, es que no se lo tuvo ni que pensar. Y bueno, cuando ya se lo explicamos que involucramos también al Pichu Cuellar con sus peculiaridades, claro, que es Pichu, que es un gran tipo, pero que el tío, pues, de ese famoso vídeo que tiene, pues yo creo que juntamos a los dos mejores. Sí. Y la verdad que fue una campaña brutal, porque pues al final el impacto que tuvo fue bestial, todo el mundo hablando de esa campaña, claro. Gente importante en Twitter hablando de esa campaña. Entonces, bueno, eso fue un impacto muy bueno de marca. De hecho, muchas marcas de guantes nos felicitaron y eso pocas veces se ve, pero fue una campaña brutal, tío. Tenemos un equipo de marketing muy bueno. El equipo en general es buenísimo porque, como te decía, todos los que trabajan en la empresa han sido porteros también. Entonces, claro, hace que conozcan el producto, claro, y es más fácil venderlo. Entonces, hace que trabajen también más a gusto y con un producto que ellos, pues, incluso algunos que juegan en algún equipo, pues, están usando y eso lo facilita todo mucho más. Pero te digo,
El de marketing en especial, pues la verdad que están haciendo cosas muy chulas y en ese aspecto también hemos visto un crecimiento muy bueno. Tomeu, antes de pasar al test, al salseo que nuestro padrino Rafa Roldán en el primer episodio bautizó, ¿dónde está el techo de la marca? Pues siendo sinceros, no nos ponemos ningún techo. Queremos seguir creciendo, queremos seguir abriendo más países, aún así estamos ya en muchos, en todo el mundo, pero aún así queremos llegar a más, pero no nos ponemos, la verdad, no tenemos un techo, no tenemos una cifra, nada. Queremos seguir creciendo, creo que aún tenemos un margen grande para crecer dentro de la competencia que hay en este sector, pero ya te digo, yo creo que Chufais tiene pues un camino largo aún por hacer. El margen es muy alto, vienen cosas muy interesantes, obviamente no puedo decir nada. Estaremos pendientes. Sí, es todo muy confidencial, pero sí que es verdad que vienen cosas muy interesantes. Chufais nació con un propósito, sino ser una alternativa, una marca alternativa a todo lo que había y que sobre todo teníamos un objetivo que era que el niño que juega en el prebenjamín o en el benjamín pueda llevar el mismo guante que lleva Edgar Badía, Diego Mariño, Dani Jiménez, pero que el mismo guante lo pueda usar un niño pequeño que un profesional. Entonces, nuestro objetivo era ese, lo estamos consiguiendo, o lo hemos conseguido, obviamente. Queremos seguir en ese camino, que sea una marca alternativa, que la marca impacte, que siga creando mucho impacto, que la gente hable de él, porque el otro día estábamos Joan y yo con una persona muy importante en el mundo del fútbol aquí en España, y nos decías que vosotros desde el primer momento no sois una empresa, habéis sido una marca. Y eso es lo que al final gusta a la gente, que nosotros hemos creado una marca, hemos creado una comunidad, entonces eso es lo que queremos. Nosotros somos porteros, entendemos o creemos la necesidad que tiene esta figura y queremos seguir ayudándola, y eso para nosotros es satisfacción, más allá de lo que se pueda facturar, que todo el mundo pues hace o crea una empresa para facturar eso, pero aún así nosotros tenemos un sentimiento de conocer la marca, de conocer el producto, de querer ayudar a los porteros, y eso hace que para nosotros sea aún más especial. Pues familia, hasta aquí habéis tenido la parte de la entrevista más del día a día de Tomeu, y ahora, Tomeu, si estás preparado, vamos a pasar al salseo, aquí un poquito de las preguntas más dicharacheras del programa. Vale, arrancamos. Perfecto. Si estás preparado, pues, con ¿cuál es el contacto más famoso que tienes en el teléfono? Bueno, buena pregunta. Más famoso. Yo creo que, si no me equivoco, pues será Miguel Ángel Moya. Perfecto. Buen teléfono. ¿Cuál es tu ídolo deportivo? Miguel Ángel Moya. Desde muy pequeño siempre lo ha sido. ¿Con quién intercambiarías tu camiseta de fútbol? Me hubiera gustado con Iker Casillas. Vale. ¿Con qué deportistas, aquí puedes coger un par o tres, te irías a tomar unas cañitas, unos vinitos, así, para charlar un poco de la vida en general? Pues mira, me iría con Miguel Ángel Moya. Creo que es ideal. Me podría ir. Creo que me gustaría irme con Marc Márquez también. Perfecto. Y después, si tengo que añadir un tercero, obviamente, pues Nadal también se podría añadir en ese trío. Perfecto, muy bien. Una canción que te guste escuchar antes de saltar a competir y que la pondremos en la playlist del programa. Viva la vida de Coldplay. Fenomenal.
¿Con qué leyenda futbolística te hubiese gustado compartir terreno de juego? Con Andrés Iniesta. Muy bien. En Albacete, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hubiera sido culminar el crossover histórico, ¿eh? Wow, hubiera sido una pasada, la verdad. Tomeu, dinos tu top 3 de deportistas históricos. Tu podium de deportistas históricos. Obviamente, sin que no tenga nada que ver que sea de mi pueblo, pero Rafa Nadal, yo creo que es lógico que esté allí. Después diría Fernando Alonso. Uh-huh. Y yo creo que Andrés Iniesta también estaría en esa lista. En el podium, perfecto. Pues aquí tenemos el podium de nuestro amigo Tomeu. Tomeu, ahora vamos a pasar a las 3 últimas preguntas antes de hacerte el micro para despedir el programa. La pregunta del entrevistado anterior, Fer Martín, segundo entrenador del Valencia femenino, te mandó esta pregunta sin saber que era para ti, que es la siguiente, que ¿cómo te gustaría que fuese recordado dentro de unos años entre tus amigos, entre tus compañeros, etcétera? Pues yo siempre digo que queda, aparte del tema deportivo, queda la parte personal, y para mí que hablen de Tomeu, o que en el futuro hablen Tomeu y digan eso fue una grandísima persona, para mí creo que sería lo más satisfactorio. Perfecto, sin duda. Creo que muchos tenemos esta idea, ¿no?, en la cabeza de que nos recuerden para bien y sí. Sin duda alguna. Vale, Tomeu, ahora es tu turno para lanzar una pregunta random sobre lo que tú quieras, sobre el tema que tú elijas para el próxima entrevistadas que se pasarán por el programa. Buena pregunta, ¿eh? Pues mira, voy a decir, sí, entiendo que van a ser otro deportista. Puede ser periodista, deportista, pero va a ser gente relacionada con el mundo del deporte, eso sí que está claro. Vale, pues voy a generalizarla. Pues si en algún momento han dudado o han pensado en abandonar su profesión. Vale, perfecto. Antes de tiempo, obviamente. Sí, por motivo X que hayas, ostras, lo dejo, que no es lo que yo creo que tenía que ser, ¿no? Eso es. Perfecto, vale. Pues Tomeu, la última pregunta que tenemos aquí en el programa es que ¿a quién invitas, a quién te gustaría ver de este mundillo del deporte que, con un poco de tu ayuda, podamos tener aquí en los micros del vestuario? Yo creo que es que en verdad es amigo, es socio, es Joan Comte. Creo que es un perfil muy bueno, porque aparte de Chu5, ha sido portero, ha vivido en Estados Unidos, ha vivido en Madrid, está en Barcelona, es entrenador de la Kings League de porcinos. Entonces yo creo que es un perfil ahora mismo ideal que se... Está en su prime, yo creo que está en su prime. Sí, eso es, yo creo que lo has clavado. Está en su momento prime, está en alza, y yo creo que puede ser un gran invitado. Perfecto, pues bueno, desde aquí, Joan, te invitamos, le tiraremos un mensajito y con un poco de tu ayuda seguramente que creo que también le mola este rollo a Joan, o sea que seguramente lo tendremos por aquí. Le gusta ponerse delante de un micrófono. Perfecto. Pues Tomeu, antes de cederte el micro para que puedas despedir tu programa, agradecerte tu tiempo, tu charla. La verdad que fue un honor cuando nos hablamos el otro día para poder cerrar la entrevista. Ha sido todo muy rápido y eso se agradece. Y nada, te cedo el micro para que seas tú quien despida hoy el programa. Nada, agradecerte a ti la invitación. Para mí ha sido un momento muy bonito, muy chulo. He estado muy a gusto, y eso... a veces no es fácil conseguirlo, y tú lo has hecho muy, muy fácil. Así que agradecerte este espacio que me has dado, darte la enhorabuena por este espacio que has creado, que eso al final creo que gusta mucho a la gente, poder escuchar a deportistas o gente del mundo del deporte, pues que cuente un poco sus experiencias, sus vivencias. Y nada, darte la enhorabuena, y bueno, ojalá nos podamos ver pronto.
Pues espero que nos podamos ver un día y hacer unos retos bajo palos. Ya te lo digo, ¿eh? Una tanda de penaltis te tiró uno de Panenka, pero no vas a saber cuál. Eso ya, aquí ya, eso lo firmamos ahora off the record y así ya lo tenemos. Lo tenemos. Familia Tomeu, nos vemos la próxima semana con otro programa de aquí el vestuario. Hasta pronto, chao, chao, un abrazo. Hasta luego.